Bueno, si me permiten orar, para que iniciemos ya y te cedo el micrófono, Víctor. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos por el inmenso privilegio que tenemos de poder estudiar tu santa palabra, Señor, de aprender más de ti, Señor. Y Padre, pedimos que tú nos alimentes esta noche, Señor. Venimos con un corazón gozoso y deseoso de saber más de ti, Señor, para que sabiendo más de ti, más permanezcamos en ti, Señor, y permaneciendo más en ti, pues que más fruto demos para tu honra y para tu gloria, Señor. Te pedimos, Padre, por los que aún no se han conectado, que pronto puedan estar ya conectados, Señor, y si no se pueden conectar, pues guárdales donde quiera que estén, Señor. Te agradezco por los hermanos que están conectados, Señor, y pedimos, Padre, que este sea un tiempo de alimento espiritual para nuestras almas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pido por mi hermano Víctor, Señor, para que le guíes y recuerdes todo lo que ha estado preparado, Señor. Gracias, Padre, dándote las gracias por tú vas a estar con nosotros esta noche guiándonos e iluminándonos. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, pues adelante, Vic. Gracias, hermano. Pues buenas noches a todos, hermanos. Me da mucho gusto verlos conectados el día de hoy, poder platicar con ustedes. Gracias a Dios estamos aquí reunidos. El día de hoy vamos a terminar el Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Han sido ya varias semanas en donde, gracias a Dios, hemos podido tener mucho aprendizaje, hemos tenido más conocimiento. Gracias también al hermano Juan Carlos y al hermano Armando porque nos han guiado y porque el Señor los ha utilizado para compartir su palabra. ¿Sí? Vamos a hacer, antes de empezar, hermanos, vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión anterior, tanto la sesión anterior como la sesión antes de esa, con el hermano Armando, en los capítulos 26 y 26 y 27 de Mateo, hermanos. En el capítulo 26 y 27 tenemos temas muy importantes, tenemos temas que son desde la institución de la Cena del Señor, cuando Jesús anuncia que uno de los discípulos lo va a traicionar, cuando anuncia también la negación de Pedro, el momento de la oración en el huerto de Getsemaní, cuando arrestan a Jesús, entonces viene el arresto, el juicio ilegal de Jesús, su sentencia, su crucifixión, y al final del capítulo vemos que Jesús es sepultado, ¿no? Es un capítulo bastante fuerte, como mencionaba el hermano Juan Carlos la semana pasada. Mateo no ahonda mucho en los detalles de la crucifixión, simplemente en el versículo 32 del capítulo 27, versículo 35, dice cuando lo vieron crucificado. Es decir, no ahonda en el tema de el castigo físico que recibió Jesús, pero todos sabemos que el proceso por el que pasó nuestro Señor Jesucristo fue algo brutal, ¿no, hermanos? Me pongo a pensar en el impacto emocional que tuvieron todos los discípulos en ese día, en esos momentos, en esos momentos al ver a nuestro Señor siendo castigado. Porque ¿cuál es el objetivo, hermanos, de la crucifixión para el pueblo romano? Ellos crucificaban a la gente primero, para establecer una humillación pública, segundo, para detener cualquier tipo de rebelión, es decir, para infundir miedo en aquellos seguidores de las personas que estaban tratando de rebelarse. Y es sorprendente que los sacerdotes y los fariseos hayan decidido, pues, condenar a una persona a pasar por ese castigo físico tan fuerte, simplemente por el hecho de no creían lo que Jesús venía a hacer, ¿no? Una de las cosas que me estaba pensando mientras preparaba este tema con nuestro Señor era que muchos de los discípulos no estuvieron junto con nuestro Señor durante la crucifixión. Sabemos que solamente Juan estuvo al momento final, el único que estuvo, pero los demás huyeron por temor de lo que los judíos iban a hacer. Y de hecho eso es algo que el mismo Jesús les comenta horas antes, ¿no? En el capítulo 26, en el versículo 31 y 32, Jesús les dice: todos vosotros estáis aquí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que he resucitado, iré delante de Galilea. Esta es una profecía que igual
no se está repitiendo, pero que también está en Zacarías, Zacarías 13:7, que se menciona el tema de que el pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero también Jesús en el versículo 32 dice que Él, a pesar de que ellos van a alejarse y van a separarse, Él los va a volver a reunir en Galilea. Eso es más o menos como introducción, no más bien resumen del capítulo 26, hermanos, el capítulo 27. La última parte es cuando los sacerdotes deciden un sábado que no deciden ir con Pilato a pedir una guardia para cuidar la tumba de Jesús y prevenir que los discípulos pudieran llegar y mover la piedra. Jesús ya había muerto y aún así tenía un pavor, ¿no, hermano? Pero bueno, ese es un resumen, creo que de los capítulos anteriores. Vamos ahora sí, hermanos, al capítulo 28. Si me acompañan a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Ya me llega. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, Ya me vinieron llega. María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra sobre ella. Un paréntesis ahí, hermanos. El ángel llegó para remover la piedra, no para que Jesús tuviera que salir. Simplemente era para que los discípulos y para que María y María Magdalena pudieran entrar a ver que no había nada. Jesús resucitó de los muertos, entonces no necesitaba que alguien ayudara a mover esa piedra, ¿no? Em, Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas hablaron y se quedaron como muertos. Los guardas estuvieron inconscientes, se desmayaron, ¿no? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea, y allí me verán. Podemos ver aquí, hermanos, en el capítulo 20, este versículo 10, que una de las profecías que Jesús acababa de decir hace 3 días se está cumpliendo. Él dijo que iba a adelantarse a Galilea y que se iba a ver ahí. Y en todo el Evangelio de Mateo y en todos los Evangelios, algo recurrente, hermanos, es que estamos viendo que muchas de las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo. Muchas de las profecías de Isaías, de Zacarías, están cumpliéndose en la vida de nuestro Jesucristo. Y resulta increíble que personas conocedoras de la ley, eran los fariseos, no fueran capaces de reconocer esas señales en Jesús. Y bueno, ese es un tipo de ceguera. Ellos eran los verdaderos ciegos. Em, Cuando hablamos de la resurrección, vamos, de las profecías, sabemos que para la crucifixión en específico hay muchas profecías, bastantes. Y para la resurrección, yo por lo menos encontré, corríjanme, hermano, sí, claro, encontré dos o tres, el Salmo 16 y Oseas 6, son las profecías del Antiguo Testamento. Y me gustaría, hermanos, antes de entrar a las profecías de la resurrección, que me acompañaran a Primera de Corintios, capítulo 15. Va a ser un pasaje bíblico que vamos a trabajar en conjunto junto con... En el capítulo, bueno, sabemos que Pablo en la carta a los Corintios em, habla con los congregantes de Corinto porque están teniendo algunas contiendas entre ellos y están teniendo algunas divisiones, ¿vale? Por lo cual en los Víctor, 16 capítulos, manden, se oye muy cortada la voz. ¿sí? Chicotada. Se oye cortada. Sí. No, Sí, es lo que iba a comentar también, pero pensé que era a lo mejor mi internet que estaba, pero sí, Ok, no sé si los demás te estén escuchando así, pero sí te oyes un poco ok.
cortado. Ok, Sí, ok, se oye poco. déjame, voy a cambiar entonces. ¿Tu micrófono está bien? El micrófono. Ay, ¿me escuchan, hermanos? ¿Me Ándale, escuchan mejor? ahí, No sé. Ok, ok. ahí. Ya sí. Listo. Perdónenme, hermanos. Ya, ahora sí. Ya, Es que ya, traía los audífonos de ya estás más celular, claro. entonces creo que no funcionan muy Ahí bien, está. que digamos. Ahora, ¿qué es Primera de Corintios qué? 15. 2:15. Un segundo, hermanos. Listo. ¿Me escuchan ahí bien, hermanos? Sí. Ok, listo. Perdónenme. Ok, vamos entonces, hermanos, dijimos Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Hasta qué parte me alcanzaron a escuchar, hermano? No, sí, sí, sí. A ver. No, sí se escuchaba, pero muy ¿Sí? lejano, como Ok, muy está bien. hueco. Ok, hermanos, bueno. Entonces vamos al capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice el versículo 1: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La razón por la que estamos en el capítulo 15, hermanos, es porque quiero hacer énfasis en el versículo 3 y el versículo 4, en donde dice conforme a las Escrituras. Como les mencionaba, para la crucifixión hay muchas profecías en el Antiguo Testamento respecto al padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para la resurrección son los que les comentaba que hay dos que vamos a revisar ahorita. De hecho, la mayoría de las Biblias, si no es que todas, tienen en la parte, en el pie de página, pueden encontrar las referencias de esas profecías. Vamos primero, hermanos, para revisarlas poco a poco. Vamos al Salmo 16, los versículos 8 al 10. El Salmo 16 es de una herencia escogida y vamos a leer desde el versículo 7. ¿Les parece, hermanos? Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En esa parte de no dejarás que tu santo vea corrupción hace referencia a que Jesús no vería corrupción después de la crucifixión. Después vamos a pasar, hermanos, a Oseas capítulo 6. Vamos a leer desde el capítulo 5, versículo 15. Ahorita solamente les estoy leyendo los versículos para que tengamos la referencia de las profecías. Versículo 15 del capítulo 5. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El libro de Oseas trata del distanciamiento del pueblo de Israel con Jehová. Entonces Jehová aquí menciona que en su angustia lo buscarán. Versículo 1 del capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando estaba leyendo este versículo, la verdad es que me gustó muchísimo, hermanos. Es muy poético, es muy bonito el versículo. Y lo que quiero hacer énfasis, hermanos, principalmente ahorita en leerles este pasaje, es en el tema del tercer día. Todos hemos visto que Jesús mencionó eso les mencionó también respecto a que el templo iba a ser destruido y en 3 días lo iba a reconstruir y todos los sacerdotes se tardaron 46 años en construirlo. ¿Cómo es que tú lo vas a reconstruir en 3 días, no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a estar pasando en diversos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento principalmente, que hacen referencia a esos 3 días después de la muerte de Jesús en los que iba a resucitar.
El primero, hermanos, perdónenme si voy muy rápido. Si voy muy rápido, por favor, díganme. Está bien así, está bien. ¿Sí? El primer versículo, hermanos, que vamos a ver, vamos a ir al principio de los tiempos, vamos a ir a Génesis 1. Génesis 1 en el versículo del 9 al 12. Dice, versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Es decir, en el tercer día es cuando vemos las primeras señales de vida en la creación del Señor. Vemos la primera referencia al tercer día. El siguiente ejemplo, hermanos, que quisiera que me acompañaran es en Génesis 22. Damos un salto y estamos ahora con Abraham y con Isaac. Abraham recibe palabra de Dios en donde le pide que sacrifique a su único hijo, que sacrifique su único hijo. Y Abraham al otro día, muy temprano por la mañana, se despierta y toma camino hacia la tierra de Moria. Al tercer día divisa la tierra, entonces el camino empieza a ser solamente entre Abraham e Isaac, prepara el holocausto y al momento en que va a realizarlo, el ángel de Jehová lo detiene y Isaac no es sacrificado. Ahorita regresamos a explicar más o menos ese tema. Ese es otro ejemplo de tercer día. El siguiente que todos conocemos, hermanos, es en Jonás 1, versículo 17, en donde sabemos que después de 3 días y 3 noches, Jonás salió de ese enorme pez para darle palabra al pueblo de Nínive, porque su maldad había subido hasta Jehová. Ese es otro ejemplo. Regresemos ahora a Éxodo, hermanos. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Momentos antes de que Moisés reciba los 10 mandamientos, Jehová le dice a Moisés que le comente al pueblo que se tiene que preparar, ya que al tercer día él va a bajar sobre la montaña, sobre el Sinaí, y el pueblo va a poder atestiguar cómo Moisés habla con Jehová y van a poder escuchar. Van a poder escuchar cuando estén hablando. Otro ejemplo del tercer día. El último ejemplo, hermanos, para no estar brincando de un lado para otro, es en Esther, en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Esther, Esther al tercer día logra entrar a los aposentos reales de Asuero, en donde puede intervenir o interceder por el pueblo de Israel que estaba bajo amenaza de muerte por parte de Amán. Entonces, hermanos, Disculpa, todo esto es... Victoria. Mándeme, mándeme. En el libro de es después de 3 días que estuvo orando antes de presentarse con el rey, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Sí, Bueno, entonces, esos son, gracias hermano, esos son ejemplos de 3 días. Y todo esto, hermanos, todo esto es lo que sucedió ese domingo de resurrección, porque en ese domingo de resurrección Jesús se convirtió en ese árbol que da fruto, que tiene semilla, que emana vida. Jesús fue ese hijo único, el único y verdadero hijo que fue, que estaba destinado a la muerte y que fue regresado al Padre para demostrar el inmenso amor del Padre. Jesús fue el nuevo Jonás que salió de las profundidades para salvar a los gentiles. Y Jesús, así como Esther, al tercer día entró en los aposentos reales para interceder por su pueblo y poder darles descanso. Eso es lo que representa la resurrección, porque se confirma conforme a las escrituras. Ese es el tema que quería abordar primero, hermanos, para la primera sección del capítulo 28. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Todo bien? No, nada sí, más todo para bien. decir que entonces Jesús resucitó y su sacrificio fue aceptado para Correcto. la paga del pecado, ¿no? Sí, 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 sí. Em,
la justificación, o sea, el plan perfecto de Dios para nuestra justificación no terminó en la cruz. El plan perfecto de Dios para nuestra justificación terminó al tercer día cuando Jesús resucitó de los muertos, porque fue la forma en que Jesús aceptó ese sacrificio en el cual, a través de su sangre, todos nuestros pecados fueron perdonados. Ujú. Un comentario también, Vic, a Sí. propósito de las profecías que hablan acerca de la resurrección del Mesías. También Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, que estaba detrás de todo, era Jehová, el Padre. ¿Sí? Dice, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ve, escucha, será linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando, el profeta está hablando de su sacrificio y luego nos dice que verá el linaje y que vivirá por muchos días. Evidentemente eso es una alusión a la resurrección del Mesías. Eso nada más era Vic. Gracias, hermano, muchas gracias. Bien, ahora después de que ya hicimos este viaje por la Biblia, hermanos, vamos a la segunda parte del capítulo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Primero que nada, quiero hacer énfasis en la guardia. La guardia era una guardia romana, es decir, Pilato le concedió una guardia a los judíos, a los sacerdotes, para cuidar la tumba. Es curioso que lo primero que hace la guardia es no ir a presentar el reporte a Pilato o a la guardia romana, sino que van con los sacerdotes. ¿Por qué hicieron eso? Porque si ellos regresaban con la Guardia Romana a comentar que habían fallado en su misión, el castigo podía ser muy tremendo. O sea, vienen de presenciar crucifixiones casi todos los días, crucifixiones seguido, entonces el castigo yo creo que era fuerte para ellos, por lo cual deciden primero ir a pedir consejo con los sacerdotes. Y los sacerdotes que tenían la maña de resolver todo con dinero encontraron que la solución más fácil era darles una cantidad inmensa de dinero para convencerlos de decir una mentira. Y hablando de la mentira, pues la verdad es que la mentira no era muy buena que digamos, porque van a llegar a decir que estaban dormidos y que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. O sea, no había forma de que supieran ellos eso si estaban dormidos, ¿no? Simplemente despertaron para ver la tumba sin el cuerpo de Jesús. Y después vemos cómo los sacerdotes llegan a esos límites tan extremos para, a pesar de tener las pruebas, ocultar la verdad. O sea, les comentaba que era la ceguera espiritual y la seguían teniendo a pesar de todo lo que había pasado, seguían con dudas. Aquí también hay que mencionar algo de los guardias, porque los guardias les dieron mucho dinero y la verdad es que cumplieron con su labor de una manera extraordinaria, porque el Evangelio de Mateo está escrito entre los años 50, 60, si no me equivoco, hermano Juan Carlos. 50, 60 después de Cristo. Es decir, han pasado cerca de casi 25 años de la muerte de Jesús y Mateo menciona, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, la gente sigue creyendo que Jesús no había resucitado. Una carta que también fue escrita más o menos en el tiempo en que Mateo escribió el Evangelio es la carta de los Corintios que estábamos viendo. Quisiera, hermanos, si me acompañan igual al capítulo 15 de Primera de Corintios, pero vamos a ver ahora los versículos del 12 al 19. En la iglesia de Corinto había algunos congregantes de la iglesia de Corinto que estaban teniendo algunas dudas respecto a la resurrección, es decir, estaban empezando a creer que no hubo resurrección. Lo que hace Pablo en este pasaje es que utiliza un método de argumentación en donde se toma la premisa
se toma la premisa de la persona contraria, se acepta la premisa y se llega a la conclusión final, que sería la conclusión aparente para reducirla a que sea algo absurdo, ¿no? En latín sería como, en latín es reductio ad absurdum. No, no sé latín, hermanos, entonces ya se pudieron dar cuenta. Pero vamos entonces a leer del versículo 12 al 19. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen a algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, lo que menciona Pablo aquí es que si creen que no hubo resurrección, si el grupo, las personas de Corinto, creen que no hubo resurrección, creen que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, en realidad nuestra fe es en vano. En realidad, que estemos reunidos el día de hoy es en vano. Que leamos la palabra de Dios es en vano. Que el domingo que vayamos a la congregación y adoremos a nuestro Señor es en vano. Eso sería si Cristo no resucitó. Pero nosotros sabemos, hermanos, que Cristo resucitó al tercer día para expiación de nuestros pecados. Em, Esto es algo, o sea, lo vemos muy lejano, ¿no? O sea, vemos a las personas de Corinto teniendo esas dudas, pero si regresamos al Evangelio de Mateo, podemos ver que incluso los discípulos, incluso los seguidores de Jesús tuvieron sus dudas. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es decir, todavía ya lo habían visto y aún ellos estaban dudando de que Cristo en realidad hubiera resucitado. O sea, lo tenían frente a ellos y seguían dudando, lo cual demuestra cómo la creencia humana o cómo la fe, la falta de fe puede volvernos ciegos ante las evidencias claras, ¿no, hermanos? En, Regresando al capítulo 15 de Corintios, Pablo lo que hace es que ahora empieza a hacer una analogía respecto a las semillas. Hace ratito platicamos en Génesis respecto al árbol frutal que da semilla y que la semilla emana vida. Pablo hace la analogía en donde en un sentido metafórico habla de que la semilla primero tiene que pasar por un proceso en donde tiene que morir para posteriormente dar vida. Y después como nos comenta que así también es la resurrección de los muertos en el versículo 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Lo que hizo Jesús en la cruz fue perdonar nuestros pecados y el objetivo también de la crucifixión, hermanos, es que Jesús sea el intermediario entre nosotros y Dios. Y en un día que Dios ya ha fijado, en una fecha específica, justamente Jesús va a ser nuestro juez, nos va a juzgar en justicia. Quisiera ahora, hermanos, que me acompañaran a Hechos capítulo 17, el versículo 30. Estamos en el momento en el que Pablo habla en el Areópago a los filósofos de Atenas. Y les comenta en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, la idolatría, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, hermanos, sabemos que Jesús resucitó al tercer día. Sabemos que Él intercede por nosotros ante Dios. Él es el mediador entre Dios y la humanidad. Y Y para terminar, hermanos, antes de llegar a la gran comisión, vamos a leer el versículo 58 de Primera de Corintios que dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, el estar reunidos el día de hoy, hermanos, no es en vano. El leer la palabra de nuestro Señor no es en vano. El reunirnos en la semana para escuchar la palabra no es en vano. El adorar a nuestro Señor el domingo no es en vano. Y al no ser en vano, Dios nos da una tarea y esa tarea está de regreso al capítulo 28 de Mateo. En el versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice id, o sea, id es una orden. No es si queremos, no es si tenemos tiempo el sábado, no es si tenemos tiempo el domingo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el versículo 20, cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, hace referencia a que no solamente tenemos que buscar que las personas acepten al Señor, es decir, que se conviertan, tenemos que enseñarles todas las cosas que Dios mandó, es decir, todos los mandamientos que dejó, todos los ejemplos que dio para tener una vida enfocada en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Me salté un versículo que fue el 18, que ya me acabo de dar cuenta, en donde Jesús dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A lo que hace referencia el versículo 18, hermanos, es a que el tiempo en que Jesús vino a la tierra a ser humillado en la cruz había terminado. Dios lo exaltó y le dio todo poder para que toda rodilla se doble y reconozca que Jesús es el Señor. Entonces, Él ahora tiene toda potestad y es por eso que nos manda a hacer discípulos a todas las naciones. Y así llegamos, hermanos, al final del capítulo 28. No sé si el hermano Juan Carlos quiera agregar algo, hermano. Eh, pues, bueno, algunos comentarios saltan a la pista, ¿no? Las mujeres que iban ese domingo temprano hacia la tumba, evidentemente ellas no sabían que, digo, es lógico pensar que ellas no sabían que iba a haber guardias, no sabían que iba a estar sellado, porque lo que les preocupaba era quién les iba a mover la piedra, ¿no? Y cuando que llegaron, bueno, se aparece el ángel, ¿sí? Se desmayan los, los Los guardias. guardias. Fíjense cómo me viene a la mente quién fue el que anunció el nacimiento del Mesías. Un ángel, ¿te acuerdan? Que anuncia y cómo ahora otra vez un ángel anuncia la resurrección del Mesías. O sea, y de lo que comentabas, la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Sin resurrección, si se derrumba la resurrección, se derrumba el cristianismo. Sí, por eso siempre los ataques de los críticos racionales de la Biblia, los críticos racionales, siempre atacan la resurrección. Y lo estamos viendo que ese ataque fue desde el primer día que sucedió la resurrección, ya estaban negándola. Era increíble cómo, y sobre todo llama la atención cómo los propios líderes, los que ansiosamente estaban esperando al Mesías, se comportan de una manera increíble. Primero, por medio de una traición, apresan a Jesús, los líderes, ¿sí? Luego, usan la ilegalidad para juzgarlo. ¿Se acuerdan que yo les iba pasar que hasta de noche lo juzgaron cuando eso no estaba permitido por la ley? Y luego utilizan las calumnias para poderlo acusar frente a Pilato. Y ahora están utilizando el soborno para callar la verdad, pero evidentemente fracasaron. Como desde el primer día empezaron a inventar que se habían robado el cuerpo, ¿sí? Eso es absurdo, porque para empezar, ¿quién podía habérselo robado? Así, supongamos, se lo robaron. Si fueron los discípulos, eso es absurdo porque ellos después les costó la vida andar pregonando que Cristo había resucitado, es absurdo. Y si fueron los enemigos los que se robaron el cuerpo, pues eso era lo que ellos menos querían, que la gente pensara que había resucitado. Es más, bastaba con mostrar el cuerpo y todos calladitos, ¿no? Entonces, sí. Hermano Juan Carlos, Sí.
Entonces, pienso que ellos sí estaban conscientes de que Jesús era el Mesías, por eso hacían tantos movimientos y tenían terror, temor y todo lo demás. Es correcto, bien. Yo creo que aquí se ve que cuando un corazón es obstinado, necio, se cierra a las evidencias, porque había tantas evidencias. Durante su ministerio hubo tantas evidencias, de que Jesús era el Mesías. Pero cuando alguien tiene ya un corazón cerrado, o como le llama Pablo, una conciencia cauterizada, ¿sí? Se cierran a las evidencias, se quedan ciegos ante a las evidencias, ¿no? Y yo creo que aquí fue esa ceguera espiritual lo que ocasionó, porque las evidencias eran claras. En el mismo día, en la misma noche en que lo arrestaron, Jesús hace un milagro delante de ellos, pegándole la oreja a Malco, ¿no? Exacto. Entonces, evidencias hubo, ¿sí? Pero hay una cosa, y lo dice Pablo en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca dice que la fe venga por presenciar milagros. Y aquí lo estamos viendo, hubo milagros, como nunca ha habido tantos milagros como en la época de Jesús y de los apóstoles. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso hoy en día, también la parábola del rico y de Lázaro, ¿no? O sea que el rico le dice que vaya Lázaro y les predique a mis parientes, porque yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento y todo. Y le dice, Abraham le dice, pues ahí está, que lean a los profetas, ¿no? Y a Moisés. O sea, en otras palabras, digamos, que lean la Biblia. Y dice, no, pero si va alguien de entre los muertos, seguro que van a creer, ¿sí? Pero eso no es cierto. El que tiene un corazón duro, ¿sí? Y aunque se levante Pedro Infante y le cante Amorcito Corazón, no se va a convertir, porque la fe no viene por presenciar milagros, sino por oír con fe la palabra de Dios. Entonces, yo creo que parece risorio de que ellos viendo todas estas cosas, eh, tratan de callar la verdad, pero nunca pudieron y nunca se ha podido demostrar que no hubo resurrección. Es increíble, desde el primer día se empezó a negar este magno evento, ¿sí? Y no han podido demostrarlo. Otros dicen también en su afán de atacar que lo que pasa es que las mujeres llegaron a la tumba equivocada. Pero ya vimos en el capítulo anterior que las mujeres vieron exactamente dónde se puso el cuerpo. Ni modo que se hayan equivocado 2 días después de tumba. Eso es absurdo. O sea, han inventado cada cosa. Pero mira, de las cosas que comentaste de Corintios, es cierto, hasta ahorita, si Cristo no resucitó, estamos todos perdiendo aquí el tiempo. Honestamente, perdiendo el tiempo si es que Cristo no resucitó, ¿sí? Pero lo peor de todo es que pues entonces seguimos en nuestro pecado todavía, porque entonces nuestros pecados siguen ahí vigentes delante de Dios. O sea, la terrible consecuencia que es negar la resurrección, ¿no? Entonces, pues creo que, a ver, no sé si era lo que me preguntabas, Vic, pero ya me fui para otro lado, pero bueno, es bien importante este capítulo, ¿no? De eso, pero bueno, algún otro comentario mientras agarro aire. Muy bien de mi parte. Gracias a Dios por su palabra. Ahora, ¿cómo termina el capítulo 28? Y también esto de que dijeran, o sea, el argumento que querían utilizar de nos quedamos dormidos y llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo, para empezar, no era una piedrita lo que tenían que mover. Se dice que la roca con la que estaba sellada pesaba 2 toneladas. Bueno, vamos a suponer, pero ese argumento es muy débil porque si las autoridades romanas les llegan con el cuento de que nos quedamos dormidos, ¿qué les pasaba a estos soldados? Los mataban, los mataban. Los iban a Sí, matar. así como al chinito, ¿no? Entonces, el argumento era muy débil, ¿sí? Juan Carlos, además, en ese momento los discípulos estaban tan deprimidos y escondidos porque habían escapado.
Ellos no querían que les pasara lo mismo que a Jesús, que los apresaran y que los fueran a matar. Estaban tan llenos de miedo, de temor, que era imposible que ellos pudieran ir a robar el cuerpo de Jesús. No, y además otra de las teorías es que alucinaron que lo vieron vivo, pero eso es absurdo porque como dices tú, ni los discípulos creían que iba a resucitar. Pero otra cosa que Sí. llama la atención a veces cuando uno armoniza los evangelios, aquí dice en el versículo 9, y aquí le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Abrazaron sus pies y le adoraron. Ok, pero no sé si se han dado cuenta que en Juan, dice Juan, que es 20:10 creo. Bueno, no me acuerdo la cita exacta. Sí, dice que no se Que no se igual acerque. que María, Jesús le dice, ella lo quiere, según se entiende la lectura, lo quiere abrazar y él le dice, no me toques, porque todavía no ha sentido a... O sea, parece que Jesús no quiere que lo toque, ¿sí? Pero aquí dice que lo tenían abrazado de los pies. ¿Cómo podemos explicar eso? Porque también hay la alta crítica, dice, hay contradicciones. Acá en Juan dice que le dice a María, no me toques. Y acá nos dice que lo están abrazando. Miren, aquí es donde yo a veces les digo, aquí es donde el griego nos ayuda. El griego nos ayuda. Porque si checamos el texto griego, lo que está diciendo Jesús es, no me toques más. Eso es lo que está diciendo en el texto griego. No me toques más. Entonces, ¿qué viene a tu mente? Que no lo quería soltar. Que estaba, de hecho, en la versión nueva, Sí. la cosa de la nueva traducción viviente, dice, no te aferres a mí. O sea, Jesús no le está prohibiendo que no lo toque, sino que más bien, ya suéltame, ¿sí? Ya suéltame, sí, porque todavía va a estar ahí con ellos 40 días más todavía, ¿no? Entonces, es interesante. Y ya cuando termina, dice aquí, bueno, ya comentaste lo de ir y hacer discípulos, o sea, son imperativos. Y dice, en el 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, ¿sí? Por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí también hay otra cosa interesante. Está haciendo alusión a la Trinidad aquí, no a tres dioses, porque si no si fueran tres dioses, diría en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero dice en el nombre, está en singular y menciona a tres personas, no está diciendo, y los bautizan en los nombres de Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ahí hay una alusión a la Trinidad. Y yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ellos, esa es su responsabilidad, pero no van a ir solos. Dice Jesús, yo voy a estar con ustedes, ¿sí? Todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y bueno, es lo que ahorita me viene a la mente de comentarios. No sé si alguien tenga otro comentario más que agregar. Luego un comentario, nos despierta y vamos, sacamos otro comentario. Yo una pregunta. Juan Carlos. A ver, Elena primero y luego Armandito. Hermano, Sí, cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿se refiere? Bueno, miren, yo lo comparo esto como, imagínense que una mujer tiene un hijo y lo deja Sí. morir de hambre. O sea, ya nació el bebé, ¿sí? Pero no ha terminado en la responsabilidad de la madre, lo tiene que alimentar, hacerlo crecer, ¿no? Ya. Aquí cuando dice bautizar, se trata de, como lo mencionó Víctor, no se trata de hacer convertidos, sino discípulos. ¿Sí? Entonces, muchas veces pasa que cuando uno le comparte el evangelio a alguien y se convierte, a lo mejor por circunstancias X, ya no lo vuelve a ver uno en su vida y dice, pero cuando se convirtió bajo tu predicación, ¿sí? Tú tienes la responsabilidad de seguirlo alimentando, ¿sí? La responsabilidad no termina con decir, Bueno, ya. ya te convertiste, ya, que Dios te bendiga. No, si está en nuestras posibilidades, seguirlos alimentando. Por ejemplo, Dios ha dado dones. A algunos les da el don del evangelismo. Van, pescan el pez y lo traen a la pecera y otros lo alimentan, ¿sí? Exacto, sí.
O sea, porque Dios da dones, hay dones de evangelismo, ¿sí? Y esos son buenos para pescar, pero Dios también da dones de enseñanza, otros que se encarguen de enseñarle, ¿no? Ok. A eso es a lo que se refiere eso Ah, ok. de Gracias. hacer discípulos. De nada, Elena. Tú, Armandito, ibas a decir algo. Sí, sí, Juan Carlos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cuando está hablando en el versículo 9, que dice que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellos se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Bueno, aquí sabemos que los cuatro evangelios, cada quien lo escribió a su manera. Bueno, algunos hay, ponen algunas cosas de más, otros de menos. Aquí Mateo resumió muchas cosas, no lo escribió como lo escribió Juan, no lo escribió como lo escribió eh, eh, el Marcos. doctor Lucas. Eso quiere decir que todos lo hicieron eh, em, honestamente a su criterio, y eso es verdad. Eso da a entender que la resurrección es cierto y que por medio de la resurrección es como tenemos el perdón de los pecados. Ahora bien, también hay otro comentario cuando les dice a las mujeres que vayan y que les diga a los discípulos que se encuentren en Galilea nuevamente. Digo, aquí Mateo resume muchas cosas. No menciona las apariciones que hay durante ese día con los hermanos de Maú, que venían de Maú. Tampoco menciona que ese mismo día se les apareció a los discípulos donde ellos estaban escondidos. No estaba Tomás. Después se volvió a aparecer cuando estaba Tomás. El hecho de que haya dicho que se encontrara en Galilea es porque todos eran de Galilea. Todos ellos habían ido con Jesús a la Pascua y tenían que regresar a su lugar de origen. Entonces, a eso se debe que, bueno, nos vemos en Galilea para seguirles, pues ahí nos encontramos. Claro, y también cuando dice que algunos dudaron, yo me atrevo a pensar que no fueron los discípulos que dudaron porque ya se habían aparecido. Digo, Mateo no lo mencionó en las apariciones, pero los que sí dudaron fueron de los 500 personas, de los seguidores de Jesús, cuando llegó, cuando se estuvo en Galilea, ¿no? Los 40 días que estuvo en Galilea. Algunos sí lo dudaron, pero no los discípulos. Eso es lo que me atrevo a pensar, que es lo que está Bueno, mira, mencionando aquí. respecto a eso de la palabra Ese era mi traducida, comentario. respecto a la palabra traducida como dudaron, el Nuevo Testamento, el comentario del Nuevo Testamento griego, dice que esa palabra es edistazán, que significa vacilar. Entonces, de acuerdo a esto, la resurrección de Jesús no disipó inmediatamente todas las preguntas que permanecían en la mente de sus discípulos. Obviamente pues, estaban sorprendidos realmente, dice, quizá también algunos de ellos todavía se sentían avergonzados por haberlo abandonado y se preguntaban cómo los trataría. Entonces, puede también eso encajar dentro del texto, que Jesús lo Sí. cita y que ellos lo traducen en Reina Valera como dudaron, ¿no? Pero no tanto que dudaran de que estaba resucitado Ujú. porque lo estaban viendo, sino que bueno, yo estoy un Sí. poco de acuerdo con esta traducción de lo que dice el griego, de que algunos vacilaban en el sentido de que se preguntan, híjole, ¿y lo abandonamos? ¿Y ahora cómo nos va a tratar? Etcétera, ¿no? Podría ser también, pero eso pues ya lo sabremos algún día, Ujú. ¿no? Pero, y otra cosa de la que algunos evangelistas mencionan unos datos y otros no, es porque cada evangelista lo veía desde una perspectiva diferente y era para un auditorio diferente, Sí. con un propósito diferente cada evangelio. Recuerden que Mateo, ¿para quién está escribiendo? Su audiencia es Para los judíos. judía. Por eso él no enfatiza mucho la deidad de Cristo, porque un judío sabía que el Mesías era Dios mismo, visitándoles, Sí, ¿no? sí. Lo que intenta Mateo demostrar es que Jesús era el Mesías, ¿sí? Recuerden que desde el capítulo 1 lo están ligando al linaje de Abraham y de Adán, ¿sí? Mostrando, hijo de David también,
mostrando el linaje humano y el linaje real, el linaje divino, ¿sí? Y entonces, eso es el propósito de Mateo. No demostrar que, por ejemplo, Juan enfatiza mucho la deidad de Cristo, ¿sí? Porque es otra audiencia. Marcos escribe para los romanos y Lucas, que era griego, escribe para los griegos. Pero Mateo está escribiendo para judíos y por eso omite muchas cosas. Por ejemplo, no habla nada acerca de la ascensión, porque para un judío era obvio que si el Mesías iba a ascender, a regresar con el Padre y luego venían, lo sabían ellos por el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que quiero decir, que cada quien está desde su perspectiva. Por ejemplo, Mateo está hablando de que los dos ladrones se estaban burlando de Jesús, los dos. Y Lucas menciona que uno se arrepintió. ¿Hay contradicción ahí? No, porque cronológicamente están hablando de distinto momento. Mateo escribe que él vio que los dos estaban burlando. Y Lucas escribe cuando él vio que, bueno, no tanto que él haya visto porque él no andaba ahí de acompañante, pero por el testimonio que recogió, él se informa de que uno de los ladrones se arrepintió en el último momento, ¿sí? Entonces, buen comentario. No sé, ¿alguien más? Y Juan, para todos. Juan escribe para el mundo general, el mundo, así todo el mundo. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Víctor, cuando alguien no tiene preguntas, les he dicho, es porque todos lo entendieron bien o nadie entendió nada, pero yo creo que luego se chivea por preguntar, pero muy bien la exposición, Vic. Ahora que tenemos más Pues, tiempo para hacer comentarios, son las 10 apenas, ¿no? Ah, no, son las 9. Fíjense, vamos con buen tiempo. Hola, yo quiero hacer un comentario. Adelante, adelante. Me dejó pensando cuánto daño puede hacer una mentira, pero cuánto alcance tiene la verdad. ¿Mm? De lo que se mencionaba, ¿no? De cómo los soldados romanos, lo que nos comentaba Víctor, o sea, y es un muy buen punto de vista, o sea, no van con su líder, ¿no? O su jefe, ¿no? Sino que van con los sacerdotes, ¿no? Los judíos. Y solamente esa mentira de que Jesús no resucitó se quedó entre los judíos, entre el pueblo judío. Pero ¿cuántos creyentes, cuántos gentiles no hemos recibido esa verdad que transmitieron esos 12, ¿no? Bueno, esos 11, ya no estaba Judas y después se añade Matías, pero eh, hasta el día de hoy nos alcanza esa verdad y esa verdad es la que seguimos y esa verdad es la que compartimos y esa verdad es la que seguimos cultivando y atesorando, ¿no? En hacer discípulos y por esa verdad es por la que seguimos, mientras una minoría, la verdad a este punto, una minoría sigue creyendo que Él jamás resucitó. La gran mayoría por generaciones ha preservado esa verdad y la ha atesorado como su ancla de esperanza, ¿no? Y la seguiremos proclamando hasta el día que Él venga. Amén, amén. Y yo creo que la explicación de esto, ¿por qué la gente no cree estas cosas? Bueno, creo que también la respuesta está en la Biblia. En Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice que Él nos dio vida, Pablo lo escribe así, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, a ver, le pido a Dios que me ayude a explicar esto. ¿Por qué la gente no cree? O sea, uno les presenta el evangelio hasta con manzanitas, con naranjas, o sea, de la manera más sencilla que hasta un niño lo puede entender. ¿Y por qué cierran su corazón? Bueno, de acuerdo a Pablo, a lo que explica Pablo en Efesios, porque están muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, o sea, no reaccionan a nada. Es como si tuviéramos físicamente un muerto, ¿sí? Y tú le pellizcas al muerto, le pones un encendedor en los pies para que reaccione, le gritas por su nombre fuerte, le cacheteas, ¿ese cadáver va a reaccionar? No. No va a No, reaccionar. ¿Por no. qué razón? Porque está muerto, ¿sí? No va a reaccionar. Bueno,
Espiritualmente, Pablo dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar a estas grandes verdades? Si estamos muertos espiritualmente, no podemos reaccionar, a menos que Dios nos dé vida para poder escuchar y creer el Evangelio. Porque mira, es como si tú a un ciego le dijeras, mira, tú ciego, aquí tengo 1 millón de pesos. Es tuyo con la condición de que los veas. Oye, te estás burlando del ciego, nunca los va a poder ver. Entonces es lo que trata de explicar Pablo, ¿sí? ¿Cómo vamos a creer si estamos muertos espiritualmente? Entonces Dios tiene que tomar la iniciativa de darnos vida para que podamos creer, ¿sí? Porque a veces piensan que, por ejemplo, Dios nos escogió porque creímos en él. No, no fue esa la razón. Dios te escogió antes de la fundación del mundo para que creyeras algún día de tu vida, ¿sí? Entonces, los que no creen, la única explicación bíblica que yo encuentro es porque están muertos en delitos y pecados. Y también Pablo lo dice en Romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿sí? Entonces, pero ahora sí que Dios nos manda a predicarles a muertos espirituales. Dios nos está mandando. Y tú dices, pero ¿cómo me van a creer si están muertos espirituales? Sí, pero ahí es donde interviene el Espíritu Santo. Ahí viene donde interviene el Espíritu Santo. ¿O no lo ven así ustedes? Sí, sí, sí. Nosotros cuando oramos por una persona, por un familiar, le pedimos al Señor que toque su corazón, porque nosotros no podemos no podemos cambiar a la persona y convencerla de que crea, sino es Dios el que hace el trabajo. Nosotros cumplimos con dar el mensaje de salvación. Es verdad eso, sí. Y yo a principio de ser creyente tenía la costumbre de casi torcerles el brazo para que creyeran. Incluso a veces hasta me mofaba de sus creencias y todo, hasta que entendí que esa no es mi chamba, eso es la chamba de Dios. Y yo no puedo hacer el papel del Espíritu Santo. Dios se complace en que compartas el Evangelio. Que crean o no crean, eso ya es el trabajo de Dios. Hace poco fui a predicar a un velorio y yo les dije claramente, así, a los que me estaban escuchando, quizá hasta tú me estás tirando de a loco ahorita, ¿sí? Hazlo, no pasa nada, pero va a haber otros que quizá por la misericordia de Dios pongan atención, ¿sí? Para que crean este mensaje. Lo mismo que sucedió con Lidia en el libro de los Hechos, ¿sí? Dios preparó su corazón para que estuviera atenta a... Iba a llegar Pablo a predicar ahí a la orilla del río, ahí estaban las mujeres lavando su ropa en el río, chismoleando y todo, pero Dios preparó el corazón de Lidia para que se convirtiera, ¿sí? Y fue la primera mujer convertida en Europa, una gran mujer después, prestaba su casa para Pablo, etcétera. Pero todo comienza con Dios, la Biblia lo dice, la salvación es de Dios. ¿Con qué cooperamos nosotros en nuestra salvación? Poniendo los pecados nada más, porque de ahí en fuera no ponemos nada, la salvación es totalmente de Dios, ¿sí? Y entonces, esta es la noticia que tiene que oír el mundo hoy en día, ¿sí? Que hay perdón de pecados, ¿sí? Como un regalo de Dios por medio de la fe, por medio de la gracia, por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Pero miren, el problema a veces es que si salimos a la calle y hacemos una encuesta, oiga, ¿usted cree en Jesucristo? A 100 personas le preguntas, seguramente que las 100 nos van a decir que sí, pero esta es la gran mentira de Satanás. Algunos creen que creen en Cristo y otros genuinamente creen en Cristo. Un cristiano genuinamente cree en Cristo porque sabe que todo es obra de Dios. Pero los que dicen que creen en Cristo o creen creer en Cristo, sí, dicen creer en Cristo, pero al mismo tiempo creen en sus obras, ¿sí? Que tienen que hacer algo más para ser salvos. Y creer en algo más que en Cristo equivale a nada, ¿sí? Están matando la gracia. Pablo lo dice claramente en Gálatas. No desecho la gracia de Dios, pero si la justicia fuera por las obras, por demás murió Cristo. O sea, ¿qué necesidad había de morir y luego de qué manera? Si nosotros nos podemos salvar portándonos bien. La Biblia es muy clara cuando dice no hay ni uno solo bueno, no hay quien busque a Dios.
Todos se han descarriado como ovejas, ¿sí? Solamente Dios es el que nos puede. Por eso hay que agradecer la misericordia de Dios. ¿Saben qué? Porque si no fuera por su gracia y su misericordia, estaríamos igual de perdidos que mucha gente que va por el camino ancho, que va a la perdición. ¿O no? Así es. Amén. 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 Sí. Entonces, bueno, ¿alguien más quiere comentar? Por ejemplo, Elena sí hace preguntas y todo. Y ahorita que estamos llenos de teólogos de altura, pueden preguntar. Una pregunta, hermano. Yo también tengo una pequeña pregunta. Cuando menciona que Dios le ha dado la potestad a Jesús, ¿qué quiere decir con eso? Lo leí el otro, en un comentario, pero esto se me borró de la mente. ¿Sí nos puedes aclarar? Toda potestad significa toda la autoridad, toda la autoridad. Después de su obra redentora, ¿sí? Es exaltado a lo sumo y tiene toda la autoridad. Aquí hay una prueba de la deidad de Cristo, ¿sí? Él va a ser el juez como leyó Víctor, ¿sí? Que lo designó como juez. Para que un juez pueda ser juez de todo, tiene que saberlo todo. ¿Y cómo se le llama a ese atributo de Dios de saberlo todo? ¿Cómo se le llama? Dicen, Ay, es Ay, Uriel siempre lo anda mencionando eso. ¿Tú, Uriel? Es misericordia, omnisciente. No, el atributo de que Dios todo lo sabe. omnisciente, Omnipotente, Omnisciente. Exactamente. omnipotente, todopoderoso. No, espérenme. Es omni, omnisciente, que todo lo todo lo sabe. sabe, omnipotente que todo lo puede. Ajá, exactamente. Entonces es su omnisciencia. El único, y si entonces Jesús para que pueda ser juez, tiene que saberlo todo. Ni un Ajá. detalle debe de desconocer. Y Entonces, omnipresente. si él le han dado toda la autoridad, ¿sí? Es porque a él no se le escapa ni un detallito. Nuestros jueces humanos pueden dar un veredicto y haberse equivocado, como sucede a menudo, ¿sí? Para, o porque la son sobornados. ya desde hace 2000 años ya se utilizaba el soborno, imagínate. Sí, pero eso es a lo que quiere decir toda potestad, toda la autoridad, todo el poder, fíjate. Sí, es como cuando dicen, tal padre tiene la patria potestad sobre los hijos. Pues tiene toda la autoridad sobre los hijos, es a lo que se refiere. Y Jesús lo está diciendo, y toda potestad me ha sido dada. ¿Sí? Amén. Entonces, eso habla de que para que sea omnisciente Jesús, ¿sí? Tiene que ser Dios a fuerza, a fuercita. Fíjense, en otro pasaje de Apocalipsis dice el Todopoderoso. Está hablando Jesús y dice el Todopoderoso. El que era, el Todopoderoso. Esa palabra Todopoderoso en griego se dice Pantocrator y literalmente significa el que todo lo tiene en su mano. Ese es un pantocrata, el que todo lo tiene en su mano. ¿Sí? Entonces, ahí entra otro atributo de Dios, omnipotente. Ahí nuestra hermana Lilia comentó que omnipotente quiere decir que todo lo puede. ¿Sí? Entonces, la salvación, dijeron los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y le dijo, para ustedes es imposible, pero para Dios es posible. Entonces, el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo, incapaz totalmente. Pero para Dios no es imposible salvar un pecado. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo salvó al ladrón? Tenía méritos humanos el ladrón en la cruz, el que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tenía ningún mérito. ¿Sí? Un pecador de ese tamaño fue salvado de la manera más inverosímil, como Dios nos ha salvado a todos nosotros. Por su pura gracia, por su pura misericordia. Yo una vez les preguntaba si saben la diferencia entre gracia y misericordia. Suena similar, pero no es lo mismo. Hay un autor que se llama Warren Wiersbe que dio esa definición y jamás se me olvidó. Gracia.
Dios me da lo que no Lo merezco. que no, Misericordia, Dios no me da lo que sí lo merezco. que menos. ¿Sí? Y que claramente nosotros, nuestro pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Es lo que Muerte. merecemos, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da? Más la dádiva de Dios es ¿qué? Vida. Vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí se ve claramente la gracia y la misericordia. ¿Sí? Bueno, A parecido. ver, otra vez, hermano Ojos, por favor. A ver, Gracias, Dios me da. gracia es Dios me da lo que no merezco. Lo han vivido, lo hemos vivido más bien. Exacto. Dios me da lo que no merezco. Y Yo tengo misericordia, Dios no me da lo que lo que sí sí. merezco. Ajá. O sea, nuestro pecado, ¿qué merecemos? El infierno, Muerte. hablando llanamente. Hay un versículo aterrador de la Biblia que es Juan 3:36 que dice, el que tiene el Hijo, ¿qué? Tiene la vida. Vida eterna. Tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la No vida, tiene. sino la ira de Dios está sobre él. Sobre- Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Entonces, yo cuando tengo la oportunidad predico con ese versículo. Pues en el velorio al que fui también mencioné ese versículo. ¿Perdón? ¿Mencionaste, Juan, qué Juan capítulo es? 3:36. Juan 3:36. 3. 3:36. Gracias. La Biblia dice en Eclesiastés 7, 1 o 2 por ahí así. Dice que más vale ir a una casa de luto que a una casa de banquete. Cuando yo me toca predicar en un velorio y sé que la mayoría, el 90% son católicos, me llevo mi Biblia católica, porque no quiero que nadie me diga que, pero eso dice tu Biblia, esa es la Biblia de ustedes, que no sé qué, porque ya ven cómo es la Biblia católica, hay otros libros. Y siempre que voy Sí. con una Biblia católica, por si alguien, hasta tiene ahí la foto de la monedita y todo. Entonces yo digo, por si alguien me dice, no, mira, es la Biblia católica, y en la Biblia católica está más clara porque es la versión latinoamericana, que es una buena paráfrasis, ¿sí? Dice, más vale ir a un velorio que a una fiesta. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque en el velorio la gente se da cuenta que ese es el fin de todos. Todo lo que nos espera a nosotros es un ataúd, ¿sí? Dice, ese es el fin de todo, y para los que se quedan sirve para reflexionar sobre ese fin que nos espera. Entonces, es muy difícil predicar en un velorio donde tú sabes que el difunto no era creyente. Es complicado, pero aquí afortunadamente este último velorio que me tocó era creyente. Y yo les dije a los familiares que ustedes depende si lo quieren volver a ver. Yo no lo conocí personalmente en vida, me invitaron a que fuera a exponer la palabra, pero dije, estoy seguro que lo voy a reconocer en el cielo. Y de ustedes depende si lo quieren volver a ver. O sea, a veces sí tienen que hablar claro. Ahora que estudiamos los profetas en el Antiguo Testamento, no se amedrentaban ante nada. Zacarías decía las cosas, órale, como va, órale, no le importaba, ¿sí? Entonces, así es como debemos de ser nosotros, como Pancho Pantera, ¿no? Fuerte, audaz y valiente, ¿no? Bueno, algo más. Vic, perdón, ya hasta te robé la palabra, más bien, tú hazles preguntas para ver si hay dudas o cuestionar algo. Todo bien, hermano. Creo que ya salieron todas las dudas. Buena predicación, Víctor. Te felicito. Dale Qué like, Gracias a bueno, qué Dios. bueno que Gracias a Dios. animaste. dale like. Gracias a Dios. Sí, dale Gloria, like. Gloria a Dios. gloria a Sea Dios. para Dios. Gloria, Gracias, hermano. gloria a Dios. Bueno, y aprovechando que ya nos está ganando el tiempo, si Dios no dispone otra cosa, el próximo viernes vamos a empezar el libro de Daniel. Según Armandito, la lista que me mandó Armandito, nada más había 3 mujeres, que era Elena, Maru y Adalicia, si no mal recuerdo, y Shama y Víctor, y el pastor, ¿sí? Manuelita del Ah. grupo de Atlanta, que ahora no estuvo aquí, también mostró interés. Fíjate, perdón,
en la mañana me mandó un mensaje Salvador preguntándome que si los estudios de los viernes es de 8:15 a 9:15. Le dije que sí, que duran una hora, posiblemente se extienda hasta 9:30, dependiendo del tema, ¿no? Pero ya no me contestó, ya no me comentó si quería participar en el estudio para el material. Ya el domingo hablamos con él. Pues dice, siempre que pasa en un comercial, dice, llama ya, llama ya. No, yo lo que me refiero es porque estoy preparando el material didáctico y pues quiero que todos tengamos el material porque Yo también voy a participar. pues hermana, pues bienvenida. Tú, Betty, ¿está Betty ahí? Ah, sí, está Betty. También si te interesa, te mando con Pepe el material ahí a la Sí, está iglesia. bien, Juan Te Carlos, mando gracias. contigo. Y y quiero un cuaderno de trabajo donde ustedes lo contesten. O sea, antes de la clase, lean el capítulo y contéstenlo si quieren con lápiz, ¿sí? Y ya cuando va la clase o algo, pues ya si hubo algún error o algo, pues podemos ir. Pero lo que sí quiero es, miren, el libro de Daniel es uno de los libros más atacados que hay en la Biblia, Sí, más atacados, el libro de Daniel. Que muchos llegan a decir que eso no es profecía, que eso es historia, por tanta exactitud que tiene, ¿sí? Entonces, quiero que lean el pasaje y les voy a mandar material para que lo puedan leer y Sí. podamos ampliar más el panorama. Así que, si alguien más, Sí, hermano, de nuestro lado, yo, bueno, le he comentado ya, amigos que están en otras, iglesias y que sí traen como, pues, buen nivel de estudio. Entonces, o sea, por lo menos unos 2 o 3 sí se van a sumar los pues y luego viernes. me haces saber para que haga el material exacto y para que yo te los entregue a ti y tú se los hagas llegar a ellos Muchas gracias. y digo, estar en esta aventura de estudiar, porque muchos quizás han leído Daniel, pero no lo han estudiado a fondo como debería de estudiarse más a fondo, ¿no? Por, por el... Recuerden que ese libro es uno de los libros que está escrito tanto en griego, perdón, en hebreo como en arameo. Ya iba a decir en griego, ya el griego es el Nuevo Testamento, en hebreo y en arameo. Y hay una razón, porque una parte está en arameo y otra parte está en griego. En griego, dale con el griego, con el hebreo. Ok, entonces, pues ahí, estamos, Mano, buenas noches. Maru, buenas Habla Maru, noches. habla Maru. Sí, sí, Maru, la escucho. Un favorzote, ¿me podría mandar el material con mi hermana Elena? Por favor. Claro que sí, con gusto, con gusto. Ah, De hecho, muchas este gracias. domingo pienso llevar material a la iglesia para entregarlo, porque si ya vamos a empezar la otra semana, obviamente voy a tratar primeramente de dar contexto. ¿Cómo es que llega Daniel a aparecer en la escena y todo? Nosotros nos tenemos que remontar un poquito hacia Sí, la lo historia. que, lo que pasa es que yo no voy a la reunión porque estoy aquí cuidando a mi esposo que está enfermo y nada más los estoy viendo por este medio. Pues con mucho gusto, mi hermana, con mucho gusto, la verdad. ¿Cómo se llama su esposo para estar orando por él? Perdón, pero ya ve que yo soy nuevo. Sí, Elías Cabanzo, Elías Cavazos. Cabanzo, Ah, Cabanzo, ok. Cabanzo. Cabazo. Elías, Cabazo. ok, sí, para estar orando por él. Todavía Sí, a muchos no los ubico muy bien. A sí, Dalicia, ¿verdad que sí? Hermano, yo también, no puedo ir ahorita a la iglesia porque estoy operada y no Ajá. puedo salir de la casa. Entonces, yo creo que va mi Ya. hermana. A ver si me lo puedes mandar, por favor. ¿Pero quién es su hermana? Olga, Olga. Olga Olga. Ok, López. sí, Dalicia es hermana de Olga. Ok, bueno, si no, ahí le pregunto a Víctor. Víctor los conoce mejor, ¿no? O a los pastores. Sí, Juntos. Sí, no se sí, preocupen. claro que sí. Bueno, pues, Hermana, buenas noches. Yo también, tiene poco que me integré aquí en las reuniones, pero me interesa también lo del material del libro de Daniel. Rocío les Soy la esposa de Raúl Torres. hermano, sí, cómo no.
de mi querido hermano Víctor, que cada vez que, Raúl, que cada vez que Leti me Raúl. manda un mandado, me lo encuentro en la tienda siempre. Dice, Hombre, dice, sí. ya no nos hemos encontrado en los mandados. Es que le digo, si no traigo el mandado, no me dan de comer, entonces hay que ir por el mandado. Ahí está Miqueas, mira, Brown, ven a ver a Miqueas. Sí, aquí está dispuesto ya el siguiente viernes y estuvo escuchando toda la prédica. Hola, Miqueas, hola. Así como mi nietecito, luego siempre me pregunta por Miqueas. El otro día me dice, ¿de qué tamaño está Miqueas? Digo, uy, yo creo que te llega como a la cintura. Y dice, ¿tan chiquito? Un día te voy a llevar a la iglesia para que lo conozcan. Es que ellos van a otra iglesia, con sus papás van a otra iglesia, pero les voy a decir que el día nos visiten. Bueno, mis hermanos, pues así quedamos entonces. Gracias pues gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Que nos permitió terminar un libro más. Fíjense, hemos ido desde el Génesis. ¿Ya cuántos años llevamos, Armandito? Ya quién sabe cuándo empezamos, Como pero 3 vamos años. libro por libro, versículo por versículo, ¿verdad? Y mira, gracias a Dios. Como 6 años. Sí. Pues si quieres, despedirnos, Armandito, con una oración. Gracias a todos. Si Dios no dispone otra cosa o el Señor regresa antes del domingo, pues nos estaremos viendo el domingo. Adelante, Claro que sí. Armandito. Y gracias, Víctor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por el tiempo que nos has permitido en el estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu misericordia y a través de tu gracia hemos podido terminar este libro de Mateo, Señor, tan interesante, en el cual hemos podido conocer más a tu Hijo, Señor, a tu Hijo Jesucristo, todo su ministerio, todos los milagros, todas las enseñanzas que nos has permitido atender y entender a través de tu libro, Señor. Bendice a mis hermanos que participaron, bendice a mis hermanos que se han estado conectando, bendice tus vidas, Señor. Y te pedimos gracias para que dentro de 8 días empecemos el nuevo libro de Daniel, Señor, el cual está muy interesante, es mucha profecía, Señor, muy interesante a través de tu palabra, Señor. Y también te pedimos, Señor, que nos des una noche reparadora, Señor, para poder estar mañana nuevamente en nuestras actividades. Todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues Amén. bendiciones. Gracias, bendiciones. Te mando el material, Betty con Pepe. Sí, gracias, Juan Carlos. Gracias, Vic. Gracias a Dios, hermanos. Cuídense, que tengan bonita noche. Dios los bendiga. Buenas